28 de julio, yo de emergencia en el hospital, a semanas de casarme. Estando orando, le digo, Señor, estoy cansada, le dije. Estoy cansada porque estoy activa en tu obra, te estoy sirviendo. Christopher también, te estamos sirviendo, te estamos agradando y todo. Pero ¿por qué ahora, Señor? ¿Por qué ahora? Yo llorando, Señor, sé que han pasado cosas, le digo, y es tu voluntad, está bien, Señor, lo has permitido para perfeccionarnos nosotros, nuestra fe se fortalezca. Pero ahora solamente lo único que te pido es camina conmigo, le dije. A veces el amor nace mientras servimos a Dios. Ellos se conocieron en la fe, cultura de paz y en el servicio a la iglesia y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue donde nació el amor y donde nació una pareja con propósito. En esta oportunidad quiero darte la bienvenida nuevamente a un episodio más de este hermoso podcast, La Voluntad de Dios. ¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos nuevamente. Muy alegre de tenerlos por aquí y de poder escuchar otra historia más que va a ser de mucha bendición para cada joven y para ti también. Así que quiero darle la bienvenida a Débora y a Christopher. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voluntad de Dios. Ellos vienen desde muy lejos, la verdad. Creo que es la primera vez del podcast que tenemos invitados así. Así que ellos vienen desde la ciudad de Chiclayo. Muchas gracias de verdad por haber venido y acompañarnos el día de hoy. Pero quiero que nuestro público los conozca, así que vamos a presentarlos. Quiero que se presenten. Primero comenzamos con las damas, ¿ok? Débora, por favor. ¿Cómo estás, Débora? Preséntate. Dios le bendiga a todos. Soy la hermana Débora Deza. Bueno, de Tábara ahora. Y soy de la iglesia de Chiclayo. Pertenezco al grupo de los músicos también, y ahí estamos apoyando en esa labor. Y también apoyamos en algunas otras áreas en las que el Señor nos ha encomendado también. Amén. Bueno, Dios le bendiga a todos, hermanita que dirige aquí. Mi nombre es Christopher Tábara. Venimos, como usted bien lo dijo, de la iglesia de Chiclayo, desde el norte, donde hace calor, la tierra de la amistad. Y bueno, estamos muy contentos por esta oportunidad y esta bendición que el Señor nos permite compartir con todos ustedes y con los hermanos que nos están viendo. Así es, de verdad, estoy muy feliz y muy contenta de tenerlos por aquí a ustedes, esta hermosa parejita. ¿Hace cuánto ya se casaron? Hace 2 meses y como 15 días sí. más o menos. Estamos Reciéncito casaditos, ¿no? Qué lindo, la verdad, qué lindo poder ser una pareja de bendición también y apoyar en la obra del Señor. Pero ya para comenzar, ¿no? ¿Cómo fue que nació ese amor? Yo lo pregunto desde la amistad, pero sé que todo el enamoramiento, no es un matrimonio, nace de una amistad. Así que yo quiero comenzar esta vez directo desde cómo nació el amor para ustedes, desde qué momento, porque me comentaron que ustedes sirvieron a Dios juntos, se conocieron sirviendo a Dios. ¿Cómo fue? A ver, Débora. Nosotros, yo pertenecía en el 2017 a FED, Federación de Estudiantes Cristianos, obviamente, y estaba activa apoyando. En ese entonces recién la labor de FED había iniciado en la Universidad Nacional. Y bueno, estábamos emocionados trabajando ahí. Por el lado de Christopher, mi esposo, él estaba en Generación Cultura de Paz. Él ya había terminado su carrera técnica y estaba activo en Generación Cultura de Paz. Ahí no nos conocíamos, pero en algunos eventos nos veíamos. Y por alguna cosita compartíamos, pero no había mucho, la verdad. Estábamos bien enfocados en el trabajo y en la labor que hacíamos en la iglesia, incluso en nuestras iglesias también. Yo en Reque y él en Tumán. Estaban en diferentes iglesias. Sí, él era presidente de jóvenes en Tumán. Yo en ese entonces estaba en la escuela dominical, estaba con el coro de niños. Bueno, era una iglesia pequeña. Claro. Y cuando la iglesia es pequeña, tienes varias labores. Sí, tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces ahí nos conocimos, ¿no? Inició todo. Wow, entonces, ¿cómo fue en tu caso que ya empezaste a sentir algo por Débora, Christopher? Sí, para complementar lo que dijo Débora, tal cual, ¿no? Nos conocimos en el trabajo, tanto yo en mi iglesia trabajaba y ella también, y coincidíamos de vez en cuando en el trabajo de ella con Fe y Cultura de Paz, trabajamos de la mano, ¿no? Poco a poco empezamos a coincidir en más eventos porque como yo, ya era presidente de jóvenes en Tumán y ella era corista.
y teníamos grupos en común que nos relacionaba tanto al servicio de Dios como la música. A veces yo le invitaba para mi presbiterio, porque yo era otro presbiterio, mira, sabes que va a haber un evento y apóyanos con voces, llevábamos músicos de otras iglesias y los llevábamos, y a ella siempre le pedíamos el apoyo, ¿no? O sea, era pura amistad, literal. Hasta ese momento. Sí, era pura amistad, porque incluso en el grupo que ella estaba de FEC, la mayoría eran de su edad, entonces yo le llevo 4 años a ella. Se creía mayor que yo. Sí, entonces como que... mayor. Bueno, ya no tanto. Como No, dice. Sí, pero entonces 4 como que, años. sí, era la verdad, para mí era como que un poco de bloqueo. Claro, como que la veías en ese tiempo como una hermana menor. Sí, Una niña, tal digo, cual, me literal, quiero. ¿no? Entonces, Ok. yo en mi mente sí, no pasaba, era la más remota idea de un día nosotros, pero bueno, la amistad era sana, hasta que llegó pandemia, y es donde Dios nos permite entablar la amistad más fuerte, ¿no? Le estaba comentando antes detrás de cámara de que justo en pandemia, en el 2021 más o menos, mi papá cae enfermo, y entonces fue un momento donde la verdad yo me dediqué a cuidarlo, porque estaba incluso yo con oxígeno y todo el tema, Wow. y eran momentos complicados para mi familia, para mí, y justo como que en esos momentos llegaba un mensajito de la hermana Débora: no te rindas, sigue adelante. Empezamos a conversar un poco más seguido y a entablar ya, digamos que conversaciones más profundas, ¿no? De qué queremos para más adelante. Que se conocían más, empezaron a Exacto, conocerse más. exacto. Éramos amigos, Sí, éramos amigos, pero esa etapa que él vivió, la verdad es que permitió que nos conociéramos más, de una manera más profunda, porque nosotros trabajábamos en la obra, haciendo una y otra cosa, pero no nos habíamos tomado el tiempo de poder conocer a fondo, ¿no? Digamos, la intimidad de esa persona especial que en algún momento, bueno, que ahora es mi esposo, y hablábamos de, pues, ¿y con quién te piensas casar algún día? ¿En tu familia cómo irá a ser en el futuro? Pero eran Claro. al azar, ¿no? O sea, eran Pero preguntas como que... sí, y cuando nos dábamos cuenta terminábamos hablando de temas profundos, ¿no? Como la familia, el hogar. Su papá estaba enfermo, estuvo a punto de morir con oxígeno, y en algún momento él perdía la fe, ¿no? Era su dolor, ¿no? ¿Qué iba a pasar si su papá moría? Y había momentos del día en que sentía yo, decía, voy a dejarle un mensaje. De la nada, ¿no? Estaba haciendo mis cosas, avanzando, lavando algún quehacer, y de nada decía, y tenía el sentir, dijo, bueno, voy a dejarle un mensaje, y le dejaba un texto bíblico: no te rindas, Dios está contigo. Dios, y no sabía yo hasta después que le estaba pasando por un momento sí, difícil. que le estaba impactando. La verdad yo lo hacía porque, bueno, Dios ponía ese sentido en ese momento. Tú en ese momento ya como que cuando ella te daba esos mensajes de aliento, estaba preocupada bastante por ti, ¿tú ya empezaste a generar sentimientos por ella o fue después todavía como que? Creo que fue después, pero eso, como ella dice, marcó un momento, digamos que un inicio de Un algo. antes y un después, ¿no? Sí, definitivamente, una posibilidad, porque hasta ese momento, como le comentábamos, por la diferencia de edad, que aunque no es mucho, pero en ese momento para mí sí me pareció un montón. Yo no lo tenía planeado, ¿no? Pero literal, ella no sabía lo que yo estaba pasando, porque bueno, mi personalidad de repente es un poco así. Yo cuando tengo un problema, o sea, trato de llevarlo yo solo, con No la lo ayuda de cuentas a Dios, y nadie. muy íntimo con mi familia, con mis cercanos. No sé, ha sido siempre mi forma de ser, ¿no? Pero ella llegaba en un momento preciso, donde yo de verdad ya me preparaba para lo peor, oraba, solamente eran madrugadas de oración, y justo llegó un verso de ella, pequeñito, que yo ni siquiera le contaba ya qué estaba pasando. Hermano, no te rindas, pase lo que pase, el Señor está contigo, siempre cuenta con mis oraciones. Y eran algo, de verdad, era algo que te llegaba bastante al o corazón. sea, era como que la palabra precisa que yo quería escuchar de Dios. Wow. Y ella sin pensarlo, de verdad, porque yo luego Me le conté imagino. más adelante, digo, la verdad que empecé a decir, oye, ¿quién es esta chica dentro de mí, no? Esa Claro. hermana de verdad qué sensibilidad tiene para escuchar cuando Dios necesita usarla, digamos, para fortalecer un corazón, ¿no? Claro, pero como tú dices, Christopher, el Señor de verdad sí la usaba, ¿no? Definitivamente. Para poder apoyarte en ese momento tal vez complicado que tú tenías. Y como tú dices, tal vez en ese momento todavía como que no había el sentimiento fuerte, pero la amistad que ya tenían ustedes dos, que era bajo la voluntad también de Dios y que Dios lo hacía conforme a su voluntad, ayudaba a que ambos se puedan seguir manteniendo firmes, seguir esforzándose. Y eso es muy bonito porque tal vez muchos jóvenes que nos ven dicen, no, yo no tengo amigos, no sé a quién contarle mis problemas, yo hablo con Dios y todo, pero necesito hablar con alguien también.
Y ahí están los amigos que tal vez no los puedas ver de cerca, no están contigo en ese momento, pero ahí te van ayudando y aconsejando y dándote fuerzas para que sigas adelante, ¿no? La verdad que a mí me impactó mucho esta parte, pero a ver, entonces ya en qué momento exactamente que ya, Débora, tú sentiste que no, ya algo está pasando con mi corazón. Bueno, Dios hace un milagro en la salud de su padre, porque ya estaba desahuciado por los médicos. Wow. Y nos empezamos a unir para orar, la verdad. No solo yo, sino que también ya se hizo un poco más conocida la situación que le estaba pasando, porque ya lo habían desahuciado a su papá. Entonces, entre amigos, hacíamos tiempo de oración, intercedíamos para que pues Dios hiciera algo, la verdad. Hiciera la obra. Hiciera la obra. Y Dios hace el milagro. De lo imposible, un hombre que iba a morir prácticamente, Dios lo empieza a levantar, ¿no? Y me empieza a asombrar el actuar de Christopher. En ese tiempo que estuvimos hablando, su mentalidad era diferente, o sea, a mí me impresionaba. Yo pensé que no existían esos hermanos en la iglesia. Yo decía, piensa diferente, es centrado, tiene bases muy sólidas, sabe cómo es llevar un hogar y tiene ideas de la familia, lo que él quiere, lo que se proyecta, qué patrones quiere romper dentro del hogar, qué cosas no quiere hacer, los traumas que ha tenido no quiere que se repliquen en su hogar, y me encantó muchísimo. Yo decía, me cuestionaba, decía, wow. Y cuando vi ese milagro, mi corazón se empezó a mover, ¿no? Dije, ¿será? ¿No será? Tal vez, porque era mi amigo. Claro. En como todo ese tiempo. También rompió una amistad. Yo decía, se va a malograr la amistad. Tal Sí. vez nos separemos, como que ahí. Pero desde ese momento, mi corazón empezó a nacer algo. Desde ese momento, en pandemia. ¿Y en tu momento? En mi caso igual, fue ahí, pero como le decía Débora, o sea, teníamos amistad y no queríamos romperla, la verdad. No queríamos, porque ya sabíamos que si íbamos a un paso más allá, esa amistad, si es que en algún momento no se concluía en ya consolidar como tal una relación, se iba a romper. Exacto. Definitivamente, ¿no? Entonces, ese siempre fue nuestro temor. Y por ahí como que me quedaba la duda de la diferencia de edad. Siempre la chispita, Sí, ¿no? literal, que yo ya de repente por las situaciones que tuve que pasar de niño, mi hogar se destruyó y todo el tema me hizo madurar rápidamente, digamos, ¿no? Y ver la vida de otra perspectiva a muy temprana edad. Entonces, eso como que me hacía sentir un poco mayor o demasiado mayor que ella, hasta que, como le dije, ya veníamos orando. Es más, en algún momento ya en esa etapa donde nosotros empezamos ambos a sentir atracción mutuamente, pero digamos que seguíamos orando, nos resistíamos. Incluso, de verdad, pasado eso y ya teniendo esa amistad fuerte, decidimos, no, mejor, ¿sabes qué? Vamos a tomar caminos diferentes. De repente esto, no sé, no. Tal vez no se va a dañar la amistad. Sí, teníamos muchas dudas, ¿verdad? Sí, es que ya teníamos también problemas porque como siento yo, bueno, que a veces cuando te fijas en alguien, también tienes ciertas expectativas, ¿no? Y quieres que hagan las cosas así o así a tu manera, tal vez, pero esa persona es un ser humano que también se equivoca, que también comete errores, ¿no? Pero cuando estás en ese momento, bueno, a mí me pasaba, ¿no? Que a veces veía cosas y decía, no puede ser, ¿cómo es que se va a equivocar en eso? Pero no puede ser, ¿no? Y yo le decía, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? No, tienes que ser diferente. Trataba de moldearlo a mi gusto y a mi manera. Y lo mismo pasaba con él, ¿no? Él me decía, no, pero así no debes de responder, tal vez, o debes hacer las cosas distinto. Y yo le decía, pero déjame, soy yo. O sea, ¿no? Y como que habían diferencias en ese momento. Y empezamos a tener así como que problemas en la amistad. Eso como que nos empezó. Y ahí fue, ¿no? Que decidimos, no, mejor, capaz no es, esto no está bien, o capaz, no sé, mejor alejarnos ahora que está a tiempo antes de continuar con eso, porque yo desde que soy adolescente siempre he creído que el corazón de otra persona se tiene que cuidar. Con los sentimientos de nadie se puede jugar, es sagrado. Porque si es varón, puede ser el esposo de alguien más en el futuro, y si es mujer, puede ser la esposa de alguien. Entonces, si tú no tienes sentimientos claros por una persona, por algún hermano, mejor déjalo ahí, no lo dañes, no les des falsas esperanzas, no recibas nada. Entonces, yo siempre era bien, no recibía nada. Y si alguien se acercaba a mí a quererme, no sé, pretender o algo, le decía, no, y era bien tajante. Ay, no. Pero yo porque, bueno, no sé. Era parte también de ti, ¿no? De cuidarte y de guardar tu corazón también. Claro, tal vez no lo abordaba bien, pero yo tenía y lo tenía claro. Y yo decía, bueno, el día que me enamore va a ser de una sola persona.
quiero que sea de un solo hombre, no quiero jugar con nadie. Y decía, y qué sagrado es el corazón de alguien más, ¿no? O sea, no puedo jugar. Y tuve la oportunidad en algún momento de hablar con una amistad, se enamoró y todo, pero yo era tajante, no quiero saber nada, no recibía nada y todo, ¿no? Claro que fue tal vez parte de mi madurez, ¿no? Pero gracias a Dios el Señor me libró por ese lado, pero también era como que la barrera ahí, ¿no? Claro, entre nosotros larga. dos, porque yo no me quería equivocar, quería enamorarme de un solo hombre y casarme con ese hombre, y él tenía también sus propias dudas, incluso como le comentaba, o sea, tenía de repente yo como que la forma de pensar de que, no sé, para que sea eso de Dios, lo que sentíamos, no sé, como que Dios tenía que confirmarnos, no sé, un sueño, o teníamos que escuchar la voz, o al menos yo escuchar la voz de Dios, sí, para ella te lo he guardado, no sé, algo así, ¿no? Ya, y creo que a okay, muchos les ha pasado, no sé, bueno, sí. sé los que escuchan, ¿no? Pero a mí me pasaba, entonces como le venía contando, hasta que en una reunión de capitanes donde nuestro pastor nos convoca, él menciona chicos, le hacen esa pregunta, pastor, pero ¿cómo sabemos qué es la voluntad de Dios? No la hice yo la pregunta, la hizo otro por mí, pero yo me moría por hacer esa pregunta. Pero te llegó a ti, como literal. Entonces el pastor dice, chicos, pero ¿qué más voluntad de Dios? Ya la palabra nos dice que la voluntad de Dios nada más es hacer lo que a Él le agrada. Y si tú quieres, estás orando por alguien, que esa persona ame a Dios, busque a Dios, sea sincera y que no hagas yugo desigual. Y que tú tomes la decisión como varón. Y eso fue como, wow, dije yo. O sea, como fue que el Señor te habló a ti. Sí, literalmente me habló y dije, Señor bendito. Entonces, la decisión está en mí. Y después de ese tiempo que nos habíamos distanciado casi un año, yo tomo la decisión, ¿no? Orando, buscando a Dios ese tiempo. Y la busco a la hermana y le digo, hermana, así literalmente le digo, fue un 1 de junio del 2023. ¿Se acuerda? Sí, porque me preparé, o sea, qué decirle, ¿no? Y busqué un momento apropiado y le dije, ¿sabes qué? Quiero que nuestra amistad sea retomada y le pido a Dios que nos fortalezca y quisiera que volvamos a retomar esa amistad porque habíamos estado distanciados, ¿no? Cortamos de cero. Sí, o sea, de verdad, no nos hablamos. Parece un poco duro y para recalcar, en ese entonces nosotros estábamos activos en la iglesia y para nosotros la prioridad siempre ha sido Dios en todo el sentido, siempre. ¿No? Y evitábamos que generar malestar a alguien más, ¿no? Nosotros teníamos claro que si estábamos sirviendo a Dios en algo, en una actividad, eso era la prioridad. O sea, nada me podía distraer. Mi corazón podía estar, no sé, triste y todo, pero decía, no. Y él también lo sabía, porque nosotros enfocados, 100% enfocados en la actividad, 100% enfocados, no sé, en un evento que teníamos en la iglesia. Y por más que a veces con el corazón haya herido con dudas y todo, estábamos firmes, enfocados. Y eso nos ayuda porque ese año que nosotros nos alejamos, que cortamos con todo, que no nos hablábamos, no pasaba nada, a mí me cambian a otro grupo. Estuvimos en la amistad, estuvimos en Asael, en el grupo de musical, ambos juntos trabajando activamente. Y te cambiaron. Y me cambian. Bueno, yo la verdad tenía mucho el apoyo de mi pastor también, siempre un consejo oportuno, yo hablaba con él, era como un amigo y él me orientaba siempre, me ayudaba. Sigue adelante, hija, hay que orar, siempre. Entonces, después de ese año me pasan a Betel, a apoyar a Betel. Y yo feliz, dije, bueno, es de Dios. Continuamos el trabajo, aquí activos, un motivo más para seguir adelante, ¿no? Claro, eso creí yo. Eso pero pensé. El Señor tenía otros planes también. Sí. ¿Cómo fue ya cuando ya como que ya lo tuviste bien claro, ¿no? La decisión muy segura, que fuiste ya como que a hablar con el pastor, ¿no? Le dijiste, sí, poco después, y creo que lo que también para acotar nada más lo que ella decía, creo que lo que nosotros de lo que nos cuidábamos era de tener responsabilidad emocional, ¿no? De si tomamos una decisión es que hacerlo con responsabilidad, sabiendo que la otra persona tiene sentimientos y es una hija o un hijo de Dios, ¿no? Así es. Entonces ese fue nuestro temor. Pero ya después que yo el 1 de junio hablo con ella, meses después empezamos a retomar la amistad, a conversar como antes lo habíamos hecho. Yo empecé a orar bastante tiempo y ya como a los meses, me acuerdo en octubre, a fines de octubre del 2023, yo me acerco a hablar con el pastor. Yo ya sentía que ya Dios me había preparado, no sé, era mi decisión, ¿no? Entonces me acerco, hablo con el pastor, le digo, pastor, mire, obviamente con nervios, de verdad. Por supuesto. Yo ya le había llamado al pastor, quiero hablar con usted. Hijito, ¿todo bien?
Sí, pastor, es algo personal. Ya, hijo, ven a tal hora, tal día, listo. Justo muchos, haciendo un paréntesis, hay muchos jóvenes que nos ven, tal vez que no son de nuestra denominación. Muchos se preguntan, pero ¿por qué el hermano tiene que ir a hablar con el pastor? Puede ir de frente a hablar con la hermana, dicen, ¿no? Pero creo que es algo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Y me incluyo también, ¿no? Siempre pedir la dirección, primero de Dios, Claro. luego también de nuestros padres Ujú. y también de nuestro pastor, para que todo vaya conforme a una guía, ¿no? A una guía, a pasos que el Señor pueda hacer su Y voluntad. sobre todo, orden. ¿Sabes por qué? Orden, Porque pasa exacto. que ya ha pasado, yo creo que al comienzo de repente como jóvenes o somos muy de repente inmaduros, inexpertos, ¿no? No entendemos, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué Incluso esto no, pensamos, y ¿no? esto? ¿Por qué hay que pedirle permiso al pastor? No, pero es cuestión de orden, porque uno va al pastor y el pastor que conoce a las ovejas, en este caso a Exacto. ella, sabe si ella va a estar orando y no de repente yo me voy de frente a ella y reboto, digamos, y Exacto. genera problemas. Herido más que Christopher. todo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a tener un orden, ¿no? Ujú. Y de verdad que fue de mucha bendición, porque cuando el pastor me escuchó, me dijo, ya hijo, ¿estás orando? ¿Cómo va? ¿Estás seguro de esa decisión? Le digo, sí, pastor, yo estoy seguro. Y luego les voy a decir por qué, se lo voy a demostrar por qué estoy seguro. Yo no sabía nada. Entonces yo hice, digamos, algo que no era muy común, porque yo primero hablé con el pastor me dijo, ya hijo, está bien, adelante. Voy a comunicarme con la hermana y yo te aviso, ¿no? Y a eso es la espera que siempre nos desespera, porque el pastor todavía ya tiene que conversar con la hermana, habla con ella, de repente ella luego va a comentar. En tu caso, ¿cuánto tiempo fue la espera? Bueno, fue como casi 2 meses aprox, ¿no? Ok. Entonces, o 1 mes y tanto, pero justo coincidió con un evento de la iglesia y tuve que esperar porque el pastor en esos momentos no podía. Y él me llama como un 10 de noviembre, aprox por ahí. Y me dice, hijito, ya, dale con todo, me dijo. Adelante. Y que el Señor te guarde. Y que el Señor te ayude, me dijo. Ay, no, Pero yo hice algo lindo. particular que yo sabía, porque en conversaciones que habíamos tenido con Débora, yo sabía que la forma de pensar de su papá era, digamos, muy proteccionista, digámoslo así, ¿no? Como Porque tal, era mujer, sí. mujer, y ellas son 2 mujeres nada más, hermanas. Oh. Y a su papá le agradaba que en cualquier momento que sus hijas, ella es la mayor, van a entablar una relación, él sea de los primeros, o si no el primero que se entere, Wow. ¿no? Entonces no se estilaba hacer mucho eso, pero fue algo bien particular que luego yo le compartí porque ella no sabía nada. Obviamente ella no sabía nada qué día y tanta cosa. Y yo me voy a verlo a su papá antes de declararme. Ya había hablado con el pastor, me voy a hablar con su papá. Solito me voy. Wow. Solito y me voy. Y el Señor ni me conocía. No me conocía porque éramos de distintas ciudades. Entonces me voy y el Señor sí, me presento. Llegué todo bien vestido porque me voy al culto, ¿no? Con terno, con mi Biblia. Señor, ¿qué tal? Mire, vengo a hablar. Sí, aquí, ¿qué desea? Me dijo, ya pasa, me hizo pasar. Le digo, mire, yo estoy orando por su hija Débora y quiero iniciar una relación con ella, pero antes quisiera pedirle su permiso. Ya hablé con mi pastor, el pastor ya me ha dado digamos que la venia. Y cuando su papá me escuchó, así literal, estábamos sentados ambos, el Señor se quedó así, sorprendidísimo, porque él no se esperaba, ella no le había contado obviamente nada a mi papá, ¿no? Y solo me dijo, Le agarraste frío, como es. frío literal, solo me dijo, ya hermano, voy a conversar con mi hija y yo le llamo. Vaya Y fe. yo me quedé, o sea, de verdad, así es como que ya puede retirarse. Ay, no. Yo me quedé de verdad, frío. Y me fui solamente a orar. Y ella obviamente no sabía nada. Claro. Ya después ella se enteró, yo le pedí permiso y fue un 15 de noviembre del ¿Qué le 2023 dijiste? que ya lo preparé para yo declararme con ¿Qué ella. les has dicho en el día, ese día? Bueno, el día que yo me declaré le preparé una sorpresa obviamente. Pedí apoyo de un familiar de ella para que nos acompañe. Y nos fuimos, me acuerdo, en una playa allá en Chiclayo, en Ciudad Ete. Ella no sabía nada. Y bueno, ahí declaré mis sentimientos, ¿no? Le Qué dije lindo. lo mucho que la amaba y si quería ser mi enamorada. Ay, Y no. bueno, no